Hola mis amados hermanos, buenas noches. Qué gusto volver a saludarles en este jueves y vamos a atender a la predicación que estamos llevando estos últimos ya meses con respecto a la guerra espiritual que estamos viendo. Y el día de hoy nos corresponde hablar acerca de la batalla en la mente. Pero antes de esto pues vamos a ponernos en manos de Dios, que el Señor sea el que nos guarde, nos bendiga, que nos dé de su luz y que seamos más que prosperados en esta palabra que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así es que le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nosotros venimos delante de tu presencia, primeramente para exaltar tu nombre, bendecirte, adorarte, Señor, porque reconocemos que tú eres el único digno de ser levantado, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos que un espíritu de iluminación, de entendimiento invada nuestras vidas en este momento. Y Padre, queremos disponer de este tiempo para la gloria y alabanza de tu nombre. Lo redimimos, bendito Dios, para escuchar de tu palabra, para entender lo que tú quieres que nosotros sepamos y que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús todo esto lo oramos para la gloria de tu nombre. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la batalla en la mente. Y la palabra de Dios nos enseña ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, de los versículos 3 al 5, y dice la palabra de Dios, vamos a leerla, para efecto de tenerla bien claro en nuestra mente. Vamos ahí a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Y dice la palabra de Dios: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pues bien, amados hermanos, aquí cuando Pablo advierte a los creyentes de Corinto de que no deberían ser ignorantes de los ardides del diablo, nos lo indica precisamente también a nosotros. Recordemos que la palabra de Dios es para todos y cada uno de nosotros. Entonces, la palabra ardid viene del griego, que significa el asalto, o sea, ¿cómo les puedo decir? Los planes propiamente. Proviene también de la misma palabra que es utilizada para mente. Entonces, para organizar bien las ideas, es que los primeros asaltos de Satanás ocurren en nuestra vida de pensamiento aquí, en nuestra mente. Recordamos que ese es nuestro mayor problema, 200, de 100 a 100, ¿verdad? Y la mente es el campo de batalla principal de la guerra espiritual, hermanos. Cada ataque de Satanás involucra a la mente humana. Hoy nos vamos a centrar en la batalla en la mente. La batalla por la mente se resume fácilmente. Es el ocuparse de la carne, que es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Lo dice Romanos 8, del 6 al 7. Y vamos a leerlo precisamente para efecto de estipularlo correctamente. Dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Satanás, hermanos, quiere hacer de tu mente, ¿verdad?, de esa mente carnal, pecaminosa, mundana, la quiere hacer como parte de su estrategia, de su herramienta muy útil para poder atacar a la creación de Dios y hasta a ti mismo. Dios quiere, por lo contrario, que tu mente sea una mente completamente espiritual. Fíjense bien que la primera tentación del hombre comenzó en la mente y comenzó con una estrategia muy particular, que es la de cuestionar la autoridad de Dios. Esa es la estrategia que Satanás utilizó. No sé si se recuerden cuando Satanás le dice a Eva: con que Dios te ha dicho. Y realmente le pregunta, dice: ¿realmente Dios dijo que no podías comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Esto la lleva a Eva, ¿verdad? La llevó a cuestionar a Dios y a su bendita palabra. Y tristemente lo que podemos ver y deducir después de todo el acontecimiento de la caída del hombre es que este cuestionamiento lleva a la duda, lleva a la incredulidad y al escepticismo, hermanos. Entonces, esto es parte de la estrategia que Satanás quiere utilizar hasta con nosotros, que ya empezamos a conocer la palabra de Dios. El engaño fue también parte de la estrategia del enemigo y la seducción. Cuando Satanás confrontó a Eva,
Satanás estaba camuflado completamente como una serpiente, ¿verdad? Como un animal más dentro del paraíso. Y Satanás usa, ¿verdad?, mentiras, cultos equivocados, espíritus religiosos para engañar a millones de personas en nuestro mundo el día de hoy. Algunas de las estrategias que Satanás usa incluyen las siguientes. Por ejemplo, te mete en la cabeza condiciones o pensamientos de esta naturaleza. Tú puedes convertirte en Dios, así se lo dijo a Eva, ¿verdad? Puedes conocer el futuro. Tu futuro, incluida la eternidad, está predestinada. Entonces, no hay nada que puedas hacer al respecto. Tú ya estás determinado para algo en particular. Todos son hijos de Dios. Es una estrategia de Satanás para muchísima gente que desgraciadamente en el día de hoy vemos cómo se está perdiendo porque piensan que todo el mundo es hijo de Dios y por lo tanto no hay más problema. Otra estrategia, otro pensamiento equivocado es que dice que hay más caminos al cielo además de Jesús. Recuerden lo que dicen en la iglesia romana, ¿verdad? Que todos los caminos van a Roma. Efectivamente, todos los caminos podrán ir a Roma. Y eso no es ni de cuestionarse ni de tomarle importancia. Pero el único camino que nos lleva a Dios mismo es Jesucristo. En Juan 14:6 Jesucristo fue muy claro en ese sentido, diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Por lo tanto, el único camino que nosotros podemos entender para llegar al cielo es el camino que es Jesucristo. Todo otro pensamiento equivocado que mete Satanás constantemente es que todo lo que Dios espera de ti es que vivas una buena vida y hagas lo mejor que puedas. O sea, tú sé bueno, no hay ningún problema, Dios está mirando tu corazón, ¿verdad? Y lo que tú hagas de bueno, eso está pero perfecto para que tú puedas tener la salvación y vida eterna. La palabra de Dios es muy clara, que si nosotros no recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, no podremos ser salvos por más buenos que seamos, ¿verdad? No nos alcanza. El estándar de calidad que Dios estableció para la salvación y vida eterna se llama perfección. Y tú y yo, ningún ser humano excepto Jesucristo ha podido lograr la perfección. Por lo tanto, tenemos la necesidad de un Salvador y en eso está la persona de Jesucristo para nuestras vidas. Otra mentira que Satanás pone muchas veces en la mente de la gente es, que la Biblia no debe ser tomada literalmente, que la Biblia contiene muchos errores. Y entonces ahí es cuando los espíritus seductores de parte de Satanás atacan la mente para distorsionar la verdad de la palabra de Dios. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense bien, entonces aquí podemos ver que Satanás usó este ataque sobre Jesús en Lucas 4, 9, 12. Ahí Satanás trató de que Jesucristo se arrojara desde el pináculo, desde el punto más alto del templo, ¿verdad? Puesto que Dios ha prometido, que dice la palabra de Dios, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta cita está en Lucas 4, 10 y 11, pero también está ahí en el Salmo 91, ¿verdad? Donde el Señor nos promete que Él manda ángeles para que guarden nuestro caminar y no tropecemos, nos lleven en sus brazos y no tropecemos. Cuando el enemigo distorsiona de esa manera la palabra de Dios, hermanos, desgraciadamente mucha gente se va con esa finta. Y tristemente lo que vemos es que la gente se pierde sin Cristo. Otro aspecto fundamental es acerca de la carne. Ya vimos cómo la carne es una fuerza que si no se controla es un instrumento de mal. Satanás usa la carne para combatir contra la mente. Y dice la palabra de Dios en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros, dice el apóstol Pablo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, la carne propiamente, ¿verdad?, es donde se refleja correctamente la ley del pecado, porque la carne es muy débil, hermanos. Entonces ahí es a donde el enemigo, Satanás mismo, usa, por ejemplo, nuestra misma boca, nuestros mismos ojos, nuestros oídos e incluso hasta el tacto, ¿verdad?, el sentido del tacto, el sentido del olfato, hermanos, para fomentar pensamientos malvados en nuestra mente. ¿Cómo puede usar el sentido del olfato? Fíjense bien, de alguna manera
por ejemplo, cuando estamos en el área de trabajo y de repente pasa una mujer, a nosotros como varones, pasa una mujer con un aroma agradable, con un perfume que te llama la atención, ¿verdad? Eso ahí empieza el enemigo a utilizar tu mente a través de ese aroma para desviar tu atención completamente y empezar hasta a desear a esa mujer, cuando pues tú sabes que no debemos desear a una mujer ajena. Entonces el enemigo utiliza hasta nuestro tacto, nuestro olfato, nuestro oído, nuestra lengua obviamente y nuestros ojos para hacernos caer en la carne y esto llevarlo negativamente hacia la condición espiritual. También el enemigo utiliza algo muy estratégico como es el de cegar las mentes de los no creyentes. Satanás obra en las mentes de los que no creen en Jesucristo para cegarlos a la verdad del Evangelio. Y esto lo podemos ver ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, donde dice la palabra de Dios. Esto es, entre los incrédulos, ahí está la gente que no cree, ¿verdad? A quienes el Dios de este mundo, y ahí quiero especificar que la palabra lo pone con una D minúscula, el Dios de este mundo, porque está refiriéndose propiamente al enemigo, ¿verdad? Dice, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por lo tanto, al cegar la mente de los no creyentes, de los incrédulos, hermanos, pues gana una batalla importante, porque desgraciadamente esa gente cuando muere sin Cristo, pues sabemos para dónde es su final eterno, ¿verdad? Otro punto bien particular que debemos estar muy atentos a esto, hermanos, es la depresión. Desgraciadamente el enemigo utiliza mucho la depresión de la gente y más en estos tiempos, porque de esa manera nos agarra completamente fuera de lugar, sin estar prevenidos para lo que el enemigo viene en sus ataques. Estar deprimido, hermanos, es estar triste, es estar decaído, desanimado o con el espíritu en una condición bajo de espíritu. Incluye sentimientos de desesperanza, de desaliento y hasta de abatimiento. La depresión puede llevar a pensamientos suicidas o hasta el suicidio mismo, debido a los sentimientos de desesperanza que producen una pena mental incontrolable, un dolor incontrolable. Y de hecho hasta nos lleva a una condición de llanto que en muchas ocasiones no sabemos ni por qué está pasando, ¿verdad? Algunas veces Satanás usa situaciones de la vida para guiar a la depresión. Por ejemplo, cuando hay una gran pérdida de un ser querido o de algo material, cuando hay un accidente, cuando hay una condición ajena a lo que tú esperabas, cuando hay un temor de pérdida, cuando hay una ira reprimida, cuando hay una baja autoestima, cuando hay expectativas que no se pueden cumplir, ¿verdad? Y una actitud negativa, pueden ser todas estas cosas ser usadas para causar depresión. En Proverbios 24:10 somos advertidos sobre ser débiles en el día de la adversidad. La versión del lenguaje actual dice, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. En circunstancias difíciles, en problemas o en tribulaciones, hermanos, muchas veces nosotros no mostramos fuerza ni carácter. Nos rendimos fácilmente ante un problema y no nos damos cuenta de que Dios es mucho mayor que cualquier problema. Pero esa mentalidad de derrota, desgraciadamente, es lo que Satanás viene a hacer a nuestras vidas y tristemente nos lleva a condiciones en las que nos puede llevar hasta pensamientos de suicidio, como lo decía, a través de la depresión o hasta suicidarse mucha gente, aún siendo ya cristianos, hermanos, porque en muchas ocasiones el enemigo hace un ataque tan exageradamente fuerte y si la persona, el cristiano, el hermano, no está fortalecido en su fe, no está con el espíritu bien férreo, no está comiendo, no se está nutriendo espiritualmente, está débil en su espíritu, está anémico, pues desgraciadamente el enemigo gana y tristemente es ahí a donde vemos desenlaces hasta fatales. Algunas veces la depresión es causada por las actitudes negativas de aquellos alrededor de nosotros, mediante los cuales Satanás opera.
De hecho, nos los advierte en su palabra. En Deuteronomio 1:28, fíjense bien que el pueblo de Dios admitió y dice la palabra: nuestros hermanos han desanimado nuestro corazón. ¿Cuántas veces tú te has sentido desanimado por la actitud, el comportamiento o hasta por los comentarios de algunos hermanos, ya sea en la iglesia o de gente muy cercana a ti en tu casa, de tu pareja, de tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, ¿verdad? Hay desánimo y te lo traen a tu corazón. Leemos en Números 21:4 que el alma del pueblo de Dios estaba muy desanimada. Ahí se nos enseña cómo el pueblo, ¿verdad?, en conjunto se desanima y desgraciadamente vienen condiciones críticas al pueblo de Dios. De hecho, por ejemplo, el rey David con frecuencia reflejó desaliento en sus salmos, ¿verdad? Constantemente está diciendo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué me has desamparado, Señor? ¿Por qué me dejas solo? Cosas de esa naturaleza que el enemigo trae a la mente de una persona, ¿verdad? Y tristemente vemos que nos comportamos de una manera equivocada. El apóstol Pablo también tuvo tiempos de profunda depresión, hermanos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, escribe, dice: hermanos, no queremos que ignoren acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esa pérdida de esperanza, hermanos, es la falta de fe en ocasiones cuando se presentan las cosas críticas, pero es donde tenemos que echar mano, más que nunca, de la palabra de Dios, de la fe que ejercemos en Cristo para salir adelante. Si no conquistamos la depresión, puede llevarnos a la opresión por espíritus satánicos, hermano. Esta es una forma profunda de depresión donde Satanás gana más poder restrictivo sobre la mente de a quien está atacando. Genera desaliento. El desaliento significa estar propiamente sin aliento. ¿Han visto ustedes cuando un boxeador, ¿verdad?, está en plena acción y de repente viene un gancho al hígado y le saca el aire, le quita todo el aliento y el hombre cae? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se queda sin fuerza, sin aliento. Y cuando está uno sin aliento, hermanos, se genera una condición de ineficacia. Se vuelve uno ineficaz para la guerra. Y es lo que quiere provocar Satanás, que nosotros seamos completamente ineficaces en la guerra que estamos librando contra él. También otra manera en la que Satanás ataca a la mente es mediante el aislamiento. Ahorita que estamos pasando por la condición de todo esto del coronavirus, de tener que estar aislados, de tener que estar en cuarentena, ¿verdad? Tristemente vemos cómo mucha gente en esa condición de aislamiento siente mucha opresión, siente mucha carga, siente mucha, de alguna manera hasta depresión, porque el propósito de esta estrategia que el enemigo utiliza es aislarnos del resto del cuerpo de Cristo. Pero la gloria sea para nuestro Señor en estos tiempos, porque ahorita estamos nosotros viviendo la experiencia de que a través de la tecnología, ¿verdad? Estamos nosotros teniendo la bendición de poder estar más cerca que nunca. Estamos haciendo nuestros devocionales diarios, 2 veces al día. Hay gente que se conecta las 2 veces al día y gloria sea para Dios, porque de esa manera pues está cada vez más sintiéndose más fuerte, más unido con el cuerpo de Cristo. Si Satanás pensaba que a través de esta cuarentena nos iba a dejar, ¿verdad?, en una condición de aislamiento, se equivocó, porque Dios ha provisto recursos para estos tiempos, hermanos. Entonces, puesto que los creyentes funcionamos juntos en el ministerio como un solo cuerpo, el aislamiento nos hace no funcionales cuando nos aislamos físicamente, ¿verdad? Y hay ejemplos en la palabra de Dios de hombres de Dios, gente, siervos de Dios que fueron atacados mentalmente por Satanás y se aislaron completamente. Por ejemplo, podemos ver ahí en el capítulo 19 del primer libro de Reyes lo que sucedió con Elías. Y también en el libro de Jonás, capítulo 4, de los versículos 5 al 11, podemos ver lo que le sucedió a Jonás también, ¿verdad? Él se quiso aislar de tal manera que prefirió mejor irse hacia otra parte que a donde el Señor lo había llamado. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros venimos a los pies de Cristo, pero tristemente hay mucha gente que
viene a los pies de Cristo con motivos impropios. Un motivo es tu razón para hacer algo. Y los motivos son importantes porque aunque el hombre mira las apariencias exteriores, o sea, las acciones, Dios mira el corazón, mira realmente el motivo por el cual tú te acercas a Él. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice la palabra de Dios, dice, pero Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Eso es lo que hacen los hombres, mirar el exterior. Dice, pero Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo tampoco se sometió a los hombres, ¿verdad? Cuando los hombres empezaron a murmurar y quería que Jesús hiciera algo de cosas que propiamente Jesús nunca iba a hacer, ahí en Juan 2, versículos 24 y 25, dice la palabra, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre, lo que hay en el corazón. Entonces, lo estoy comentando esto porque miren, muchas personas entran en el ministerio cristiano por las razones equivocadas. Dios está más interesado en los motivos que en el ministerio mismo. Y aquí es donde tú debes colocar tus preocupaciones también, porque cuando los motivos son apropiados, hermanos, entonces el ministerio seguirá naturalmente. Dice la palabra de Dios que si Jehová es el que edifica la casa, ¿verdad? Pues va a seguir adelante, pero si nosotros somos los que edificamos la casa por nuestros propios motivos y no es Jehová el que la edifica, esa casa vendrá a ser la ruina. Entonces, los motivos que tú puedas tener para entrar al ministerio deben ser siempre apropiados. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, de los versículos 2 al 3, dice, apacienta la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Ahí están los motivos correctos. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, el motivo incorrecto sería porque tú quisieras venir a ganar dinero a través o a expensas de la grey, de los hermanos. Pero el motivo correcto es tener un ánimo pronto, ¿verdad? Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a tu cuidado. Ese sería el motivo incorrecto. El motivo correcto dice, sino siendo ejemplos de la grey, ¿verdad? Entonces, debemos entrar en el ministerio de buena voluntad, no debido a las ventajas y beneficios que el oficio mismo trae, no como un dictador, sino debemos de entrar como un ejemplo para los demás. Ahora, Satanás tratará de crear motivos equivocados para el servicio cristiano, poniéndolos muy sutilmente en tu mente. Satanás provoca motivos equivocados para desear el poder de Dios. Y podemos encontrar el ejemplo en la palabra, ahí en Hechos 8, del versículo 18 hasta el 23, en la historia del hombre llamado Simón. Simón era un mago que de alguna manera viendo propiamente cómo los discípulos de nuestro Señor, a través de la imposición de manos y la invocación del nombre, que es por sobre todo nombre, del nombre de Jesús, podían hacer o se provocaban milagros, señales, prodigios de parte de Dios. Y él quiso hasta comprar ese poder, entre comillas, ¿verdad? Quiso comprar la técnica, pero pues Dios le sale al encuentro, ¿verdad? Y le dice el apóstol Pedro, le dice, mueras tú con tu dinero, porque obviamente esto no puede ser vendido. Entonces el motivo de Simón era completamente equivocado, hermanos. Nosotros podemos tener motivos vindicatorios para nuestras acciones. Y la palabra vindicativo o vindicatorio significa que nosotros queremos castigar a alguien que nos ha hecho algún mal o de que no nos cuadra, que no nos gusta. Entonces nosotros queremos tomar las cosas en nuestras manos como si fuésemos nosotros los jueces. Y eso no es lo correcto, ¿verdad? Nosotros no tenemos que llegar a tener una posición dentro de la iglesia como para que a través de esa posición podamos caerle encima a alguien que nos ha caído mal o que nos ha hecho algo que no nos gusta. Hay muchos ejemplos bíblicos, hermanos, que incluyen hasta a los discípulos. Por ejemplo, ¿verdad? En Lucas 9:54 se nos hace la referencia de cuando
los discípulos querían, los hijos de Zebedeo querían ordenar que descendiera fuego del cielo y consumiera a mucha gente que no había estado para ellos haciendo lo correcto. O por ejemplo, a Jonás queriendo a Nínive destruida, lo podemos ver ahí en el capítulo 4 completo de Jonás. David mismo tuvo también un motivo incorrecto al contar al pueblo. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice: se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo del pueblo. También debemos ver que hay actitudes y emociones equivocadas, hermanos. Satanás provoca actitudes equivocadas hacia otros. Él inserta dados encendidos de envidia, celos, sospecha, falta de perdón, desconfianza, ira, odio, intolerancia, prejuicio, competencia, impaciencia, juicio, ¿verdad?, crítica, codicia y egoísmo. Todas esas cosas las trae el enemigo a la vida de mucha gente. Trata de provocar actitudes equivocadas hacia otros. También trata de provocar actitudes incorrectas de avaricia, descontento, de orgullo, de vanidad, ego, de importancia, arrogancia, intelectualismo y hasta de autojustificación. Y estas malas actitudes llevan a emociones equivocadas completamente. Y ambas proceden de los pensamientos. Por eso nuestra guerra está aquí. Estas actitudes y emociones nos vuelven inefectivos completamente en la guerra espiritual. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 6 del libro de Santiago, de la carta de Santiago, indica que Dios resiste al orgulloso, al soberbio. Cuando estamos llenos de orgullo, de soberbia, pues legalmente estamos batallando contra Dios. Estamos en contra de Dios. Satanás utiliza también algo muy importante que se llama rebelión. Él introduce pensamientos rebeldes dentro de nuestra mente. Rebelión, hermanos, no es otra cosa más que la desobediencia voluntaria contra la autoridad de Dios. La rebelión incluye terquedad, obstinación y desobediencia. Recuerda que la rebelión fue el pecado original de Satanás. Es el pecado más grande que se pudo generar desde el principio de los tiempos prácticamente, a través de la soberbia. Sus 5 declaraciones demostraron su rebelión. Eso lo podemos ver ahí en Isaías capítulo 14, de los versículos 12 al 14. El espíritu del yo, el yo y yo y yo, siempre nos va a traer problemas delante de Dios. Eso es una manera de reconocer el obrar de Satanás mediante la rebelión de nuestra parte hacia Dios. También trae algo muy crítico, hermanos, que se llama condenación y condenación, acusación y condenación. Satanás es llamado el acusador de los hermanos según Apocalipsis 12:10. Satanás envía dardos encendidos de acusación a nuestra mente y nos hace sentir inferiores y nos condena. Él nos da sentimientos de culpa, vergüenza, indignidad, ¿verdad? Y una buena manera de marcar la diferencia entre la convicción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, pero el enemigo, Satanás mismo, nos condena. Y la diferencia es entre la convicción y la condenación, es que recordar que siempre Satanás generaliza. Voy a poner un ejemplo. Él habla dentro de tu mente algo así como esto: tú no eres bueno. No es cierto. No siempre no eres bueno. De repente fallas. O no puedes vivir una vida cristiana. Hoy hay ocasiones en que fallamos y de repente nos hacemos a un lado del camino que debemos seguir. Pero no siempre es que no podamos vivir una vida cristiana. O por ejemplo, Dios no puede amarte porque tú eres un gran pecador. Debemos recordar que Jesucristo pagó por nuestro pecado. Que de repente fallamos, es verdad. Estamos en este estuche de carne. Pero no por eso nosotros nos debemos considerar pecadores. Somos santos que de repente pecamos, porque de verdad que lo hacemos, pero no somos pecadores por ya nuestra voluntad. Cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo, hermanos, Él es muy específico. Por ejemplo, Él llama tu atención a que tienes un problema con el enojo o con la deshonestidad o con la mentira, pero lo hace directamente y al grano. Te dice exactamente en qué momento tú estás haciendo algo equivocado y no te lo generaliza como Satanás. No te pone las cosas en una perspectiva equivocada.
Hay otro problema que desgraciadamente Satanás utiliza muchísimo en contra de nuestra vida, que es la impureza sexual. Satanás va a introducir pensamientos de impureza sexual, lujuria y fantasías sexuales en nuestra mente, y eso lo hace constantemente. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestros ojos, hermanos. Debemos hacer hasta algo muy particular que se llama, ¿verdad?, un pacto con nuestros ojos. Mateo 5:28, Jesucristo fue muy claro y dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Recuerden que Jesús vino a hacer algo más que cumplir la ley. Nos vino a ser el ejemplo claro de lo que verdaderamente es la ley. También Satanás utiliza mucho algo que se llama confusión, porque provoca indecisión, confusión y frustración en nuestras mentes. Cuando estamos confundidos, hermanos, o cuando estamos indecisos para hacer algo, o cuando tenemos una frustración por no haber obtenido el resultado que queríamos, ciertamente no podemos ser un buen soldado cristiano. ¿Por qué? Porque esa tortura, esa condición de haber hecho algo equivocado, de no tener el control de lo que tenemos o de lo que queremos, nos lleva a pensamientos torturantes. Hay una amplia categoría de pensamientos torturantes que Satanás envía a nuestra mente, incluyendo, por ejemplo, la preocupación, la ansiedad, la aprensión, el nerviosismo. Muchas de las enfermedades mentales, hermanos, no son otra cosa más que pensamientos de tortura que el enemigo hace a la vida de un ser humano. El tormento mental puede también venir a través de una mente hiperactiva, que no se desenchufa, que no se apaga, ¿no? ¿Cuántas veces a los niños de repente decimos: ¿y de dónde se apaga? Porque parece que trae la superpila, ¿verdad? Pero eso, desgraciadamente, también, como una mente hiperactiva que no se desenchufa, puede traer consecuencias de tormento mental. Una mente que no puede funcionar apropiadamente trae situaciones de tormento. Los pensamientos de tortura también incluyen el temor. Pablo también habla acerca del espíritu de temor en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y también habla acerca del temor de muerte en Hebreos 2:15, ¿verdad? Los pensamientos de tormento también incluyen recuerdos amargos de eventos que deben ser perdonados y olvidados completamente. También, hermanos, nosotros debemos ver la condición del compromiso que hemos adquirido delante de Dios. Comprometer es resolver los principios conflictivos acomodándose correctamente. Los principios de Dios y de Satanás están en completa oposición, chocan. Entonces, Satanás siempre va a tratar que comprometas y bajes tus principios espirituales. Por ejemplo, te dirá que no es necesario que seas tan santo, o no es necesario que creas que la Biblia es todo, o no es necesario que tengas que leer la palabra de Dios todos los días, o que creas que la Biblia debe ser algo muy literal, y cosas como esa, ¿verdad? Entonces, aquí vienen intereses mentales equivocados que Satanás utiliza constantemente para que nosotros centremos, ¿verdad?, nuestro pensamiento en las cosas del mundo, en lugar de en las cosas espirituales, en lo eterno. Entonces, aquí la palabra de Dios nos advierte claramente en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, y nos dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Recuerden que nosotros ya no pertenecemos ya a este mundo, hermanos. Por lo tanto, no tenemos por qué enamorarnos ya de las cosas de este mundo. Esto es pasajero. Un día tendremos que partir a los brazos de papá y tendremos que llegar a la vida eterna, ¿verdad?, en donde verdaderamente ahí está nuestra ciudadanía. Ahí es donde realmente nosotros tenemos que residir eternamente y para siempre. Entonces, las preocupaciones del mundo pueden provocar que la palabra de Dios sea inefectiva completamente en tu vida, ¿verdad? Las preocupaciones de este mundo pueden también hacer que estés desatento del pronto regreso de Jesús, del inminente regreso de Jesucristo. Lucas 21:34 dice: miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Se está refiriendo a cuando venga nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Satanás ocupará nuestros pensamientos con materialismo en lugar de valores eternos, hermanos. Podemos leer ahí la parábola del rico en Lucas
capítulo 12 de los versículos 16 al 21. ¿Verdad? Y también podemos leer en primera de Timoteo 6:10 que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Pablo nos advierte que hay muchos que piensan en lo terrenal constantemente, no solo en Timoteo, también ahí en Filipenses 3, 18 al 19. Y eso, hermanos, pues desgraciadamente nos lleva a una condición en donde nosotros, ¿verdad?, podemos permitir que nuestros intereses mentales equivocados, de alguna manera, por estar pensando más en el mundo que en lo que es la palabra de Dios, tenga una consecuencia para nuestra vida. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos, para poder nosotros posteriormente seguir con este estudio, porque tenemos una situación en donde es extenso este estudio, pero la gloria sea para Dios, porque vamos a tomarnos un tiempo adicional para seguir explicando todo esto y que el enemigo no nos agarre fuera de lugar. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu bondad y amor se ha manifestado nuevamente a nuestras vidas al traer esta bendita palabra que es de aliento para todos y cada uno de nosotros. Nos estás dando estrategias muy especiales, Señor. Nos estás mostrando cómo la batalla de nuestra mente y en nuestra mente es lo que se está librando verdaderamente a nivel espiritual. Te rogamos, Padre, porque nosotros podamos cautivar completamente nuestros pensamientos y llevarlos hasta la obediencia a Jesucristo. Te damos gracias porque nos estás advirtiendo constantemente de cómo el enemigo quiere atacar a nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque te has interesado tanto que nos das un manual perfecto de vida, en donde nos previenes de todo lo que pudiera ser algo equivocado para nuestra condición. Nosotros te damos la gloria y la honra y te pedimos que nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo a seguir adelante. Que sigamos nosotros viviendo la vida de abundancia que diseñaste para nuestra condición, para nosotros, y que todo esto, Señor, sea para glorificar tu nombre. Te damos la gloria y la honra porque solo tú eres digno de merecerla, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, el día martes estaré pasando la segunda parte de esta enseñanza. Yo les pido que sigan atentos. Espero que realmente ustedes estén llevando esta enseñanza y la están poniendo por obra y práctica. Que el Señor les guarde, les bendiga. Les amo en el Señor. Que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima.